Hola, mi nombre es Aurora Farfán. Les doy la más cordial bienvenida a una actividad más de esta sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. A continuación tenemos la participación del doctor Miguel Carbonell con la presentación del libro Malpraxis Médicas, Sentencias Básicas. Nuestro ponente es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España, director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, institución vanguardia que dedica a formar abogados de excelencia en México y el extranjero. Es socio del despacho Carbonell, consultoría constitucional dedicado a dar asesoría en asuntos de oralidad procesal y amparo. Es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores desde enero del 2005, siendo el más joven científico del país en alcanzar ese nivel. Es autor de 83 libros propios y coordinador de 8 compilaciones en 62 obras. Su libro Cartas a un estudiante de Derecho, del cual se han editado más de 2,000 ejemplares en varios países. Es una lectura sugerida para los alumnos de la mayor parte de escuelas y facultades de Derecho del país. Ha publicado más de 600 artículos en revistas especializadas y obras colectivas de México, España, Italia, Inglaterra, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, República Dominicana y Uruguay. Sus textos se han publicado en 5 diferentes idiomas. Ha dictado más de 1,900 cursos y conferencias en México y otros países. Ha recibido varios premios a lo largo de su carrera profesional, como por ejemplo el Premio de Investigación Jurídica Ignacio Manuel Altamirano, el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, el Premio Malinali 2014 en Tabasco, el Premio Estatal de Derechos Humanos de la Nuevo León 2015, la Medalla a la Excelencia Académica de la Universidad de Celaya y el Premio a la Innovación Jurídica 2018 de la revista El Mundo del Abogado. Varias bibliotecas y aulas de juicios orales, así como del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Guerrero, llevan su nombre. Es profesor emérito de la Universidad de los Andes de Ecuador. El periódico El Universal lo ha considerado como uno de los 10 más grandes ilustres egresados de la UNAM en toda su historia. Los dejamos con el doctor Miguel Carbonell. Adelante, por favor, doctor. Gracias, doctora Farfán. Pues para mí es un gusto y los saludo a todas y a todos los que participan en esta sexta feria del libro de salud, y me da muchísimo gusto participar además en una actividad convocada, organizada por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Es verdaderamente un privilegio y les quiero platicar de este libro, Malpraxis Médica, Sentencias Básicas. Lo que hice en este libro fue reunir 10 importantes pronunciamientos judiciales, 9 de ellos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en México, y el último, la 10ª sentencia que van a encontrar ustedes en este libro, que es un importante pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La idea del libro es ofrecer un panorama jurídico del tema de la malpraxis médica. El libro inicia con un estudio preliminar que redacté, en el cual se hacen un conjunto de referencias para entender desde la óptica jurídica qué es el derecho a la salud, cuáles son las obligaciones que emanan de la comprensión de este derecho a la salud, o también como se llama, derecho a la protección de la salud, desde el punto de vista jurídico, tanto para autoridades como para particulares. Y luego viene el texto de cada una de las sentencias de manera completa, encabezado por un comentario, por un análisis preliminar a las 10 sentencias que también redacté. En el estudio preliminar se señala, por ejemplo, el tipo de obligación jurídica que emana de los actos médicos, de la tarea que los profesionales de la medicina llevan a cabo. Y como regla general, podemos señalar que esta obligación jurídica es lo que los abogados llamamos una obligación de medios y no de resultados. Esto es absolutamente indispensable que sea comprendido a cabalidad para efectos de la determinación de una eventual responsabilidad por malpraxis médica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los profesionales de la medicina, incluyendo desde luego a los profesionales de la enfermería
y también porque en algunos casos nos lo han planteado a través de consultas profesionales, también aquellas personas que desempeñan tareas en el área propiamente de veterinaria, tienen que llevar a cabo sus actividades con unas pautas de diligencia profesional. Aquí está la naturaleza de la obligación jurídica que les señalaba, en el sentido de que la obligación jurídica que emana del acto médico es una obligación jurídica de medios, no de resultados. ¿Qué quiere decir esto? Como ustedes muy bien lo saben y lo saben mejor que nosotros los abogados, en el ejercicio de la medicina, pues hay una serie de condicionantes, hay una serie de factores que a veces hace que el resultado de la atención médica sea un tanto aleatorio, que no se pueda asegurar un resultado porque depende muchas veces de la condición física del paciente, del avance que tenga la dolencia que sufre el propio paciente, de la calidad y de la cantidad del equipo que pueda ser utilizado por el profesional médico o de enfermería o de veterinaria. Entonces, hay una serie de condicionantes que no permiten asegurar con una absoluta certeza el resultado de la intervención médica. Y por tanto, ese resultado no puede ser objeto de una caracterización jurídica. Pero ¿qué sí lo puede ser? Lo que sí se exige en términos jurídicos desde el derecho es que los profesionales de la medicina se conduzcan de cierta manera, es decir, que observen un conjunto de protocolos, un conjunto de procedimientos que asegure en alguna medida, en la medida de lo posible, pues una cierta calidad en la atención médica. Aquí hay en esta diferenciación entre obligaciones de medios y obligaciones de resultados, es decir, la idea de que los profesionales de la medicina se tienen que conducir de acuerdo a ciertos protocolos y que tienen que observar un conjunto de procedimientos que existen para cada tipo de terapia que se aplica. Hay una diferencia importante por cuanto hace a la llamada medicina necesaria, aquella que se ejerce como resultado pues de una dolencia que no es objeto o resultado de la voluntad del propio paciente, es decir, que el paciente no buscó tener diabetes o no buscó tener cáncer o no buscó tener hepatitis o alguna dolencia gastrointestinal, etcétera. De aquella otra parte de la medicina que es lo que se denomina la medicina voluntaria, también denominada medicina embellecedora, que consiste fundamentalmente en tratamientos de carácter estético o tratamientos que tienen que ver con el control de la natalidad, tipo cirugías para temas de vasectomía, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante esta diferencia entre la llamada medicina necesaria y la medicina voluntaria o embellecedora? Porque en esta segunda modalidad de la medicina voluntaria o embellecedora, sí existen para los profesionales de la medicina obligaciones de resultado. Es decir, si una persona se somete a una cirugía estética porque quiere pues cambiar la forma de su nariz o porque quiere un aumento de glándulas mamarias en tal sentido o cualquiera de las modalidades que ustedes conocen mucho mejor que yo, pues ¿qué espera de esa intervención médica, de esa intervención quirúrgica? Pues un resultado, espera un resultado. Esa es la razón misma de ser de la intervención médica, lograr ese resultado, claro, con una cierta flexibilidad, porque a veces, pues obviamente, a lo mejor el cirujano dice, bueno, voy a hacer lo posible para que la nariz le quede de esta manera, de esta forma, pero puede haber un cierto grado de variabilidad en función de un conjunto de factores. Pero en general, en este tipo de modalidades, sí son obligaciones de resultado, no solamente de medios. Ahora, cuando decimos obligación jurídica de medios, de observar ciertos procedimientos, es muy importante tomar en cuenta, y así lo reflejan varias de las sentencias que están reunidas en el libro, el concepto de lex artis ad hoc.
La Lex Artis ad hoc se entiende como la aplicación precisamente de protocolos, de guías médicas que existen para la atención de cada una de las dolencias, o por lo menos de las principales dolencias que pueden afectar la salud de los seres humanos. La Lex Artis ad hoc implica que el profesional de la medicina se condujo con apego a los protocolos, a las guías médicas, algunas de ellas que han sido expedidas por órganos públicos como la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, en el caso de México, o también por colegios de profesionales de la medicina, sean nacionales o sean extranjeros. En algunos juicios que se han ventilado ante tribunales mexicanos se han ofrecido como pruebas, ya sea como pruebas de cargo, es decir, de acusación contra profesionales de la medicina, o como pruebas de descargo, es decir, como pruebas de defensa de los profesionales de la medicina, algunos protocolos que han sido aprobados por colegios profesionales, colegios de medicina, colegios médicos de otros países. Y los tribunales mexicanos, a través de consultas con especialistas, los han validado. Han dicho que, por supuesto, son aplicables estos protocolos. En algunas de las sentencias que están reunidas en el libro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se señala una diferencia que para nosotros como abogados es muy relevante, y estoy seguro que a ustedes como profesionales de la medicina les va a interesar, que es la distinción entre responsabilidad médica contractual y responsabilidad médica extracontractual. ¿Qué quiere decir esto? La responsabilidad médica contractual deriva de una relación jurídica que existe entre el profesional de la medicina y el paciente, derivada de la firma, como su nombre lo indica, de un contrato de prestación de servicios profesionales. Ustedes, como profesionales de la medicina, prestan un servicio a su paciente y si trabajan en medicina privada, pues esto a través de un contrato que tiene una fijación de costos, evidentemente, de honorarios profesionales y que señala qué es lo que el profesional de la medicina tiene que hacer. Si se da un incumplimiento de las condiciones establecidas en ese contrato, sea por cualquiera de las partes que firman el propio contrato, pues ha lugar a una responsabilidad de carácter contractual. Pero también la Suprema Corte, como les digo, en varias de las sentencias que están incluidas en el libro, señala que los profesionales de la medicina pueden tener una responsabilidad extracontractual. Por ejemplo, hay una sentencia muy importante en el libro que es la que resuelve la contradicción de tesis 93-2011, dictada por la Suprema Corte. En esta sentencia se aborda una responsabilidad, un conjunto de asuntos que versaban sobre responsabilidad de profesionales de la medicina en el campo de la aplicación de la anestesia, anestesiólogos. Y en esta sentencia se analiza el caso de aquellos anestesiólogos que en sus contratos de prestación de servicios profesionales incluyen cláusulas eximientes de responsabilidad. Es decir, se incluyen en los contratos profesionales de los anestesiólogos o a veces en los machotes mediante los cuales se recaba el consentimiento informado, un tema que ahorita les voy a platicar rápidamente en su consecuencia jurídica, pero en los contratos o en los machotes de consentimiento informado, los anestesiólogos dicen, dado que la anestesia es una sustancia potencialmente peligrosa, es una sustancia que puede generar afectaciones a la salud, a la integridad física, incluso a la vida de los pacientes, entonces el paciente da su visto bueno para la aplicación de la anestesia, siendo consciente de estos riesgos y eximiendo de cualquier tipo de responsabilidad a quienes aplican la anestesia. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en esta sentencia que les estoy platicando, señala que estas cláusulas contractuales son inválidas, son inválidas. Entonces, si ustedes las ponen en sus contratos, ya sea para anestesia o ya sea en general para la práctica médica,
no van a tener ningún efecto jurídico. ¿Por qué? Porque en la sentencia de la Suprema Corte se entiende que una persona puede aceptar contractualmente, es decir, a través de un acto voluntario, de un acto en donde presta su consentimiento, solamente lo que la propia sentencia denomina riesgos inherentes al procedimiento terapéutico. ¿Cuáles son los riesgos inherentes? Bueno, pues los riesgos que tiene, por ejemplo, una cirugía para una persona que es una persona adulta mayor o para una persona que tiene cierta condición de salud de manera previa a la propia cirugía y que incrementan mucho el riesgo de un resultado adverso en la práctica de esa cirugía. Sin embargo, lo que no puede aceptar ningún paciente, dice la Suprema Corte, es aquellos riesgos que derivan precisamente de una malpraxis. Por ejemplo, en algunos de los casos que son analizados por la Suprema Corte, un anestesiólogo que estaba acompañando a la intervención quirúrgica de un paciente y que lo tenía a cargo desde el punto de vista de la anestesia, pues de pronto es llamado a que atienda a otro paciente que está en un quirófano cercano a ese. En el momento en el que el anestesiólogo abandona el quirófano, empieza a empeorar la condición física derivado de la aplicación de la anestesia del paciente hasta que muere. Y entonces, pues el anestesiólogo dice, bueno, pero pues el paciente ya sabía de este riesgo que comporta la aplicación de la anestesia y pues yo no me hago responsable en este caso de la muerte del paciente. La Suprema Corte dice, esto no puede ser objeto de una consideración contractual, sino que se tiene que considerar el buen desempeño o el mal desempeño del anestesiólogo. En este caso, como abandonó al paciente y se fue a otra cirugía, se entiende que hubo una malpraxis. Entonces, esto es importante porque de pronto, si no tienen ustedes buena asesoría jurídica como profesionales de la medicina, pueden pensar que pues basta con incluir esta cláusula contractual, y que ya con eso están eximidos ustedes de responsabilidad jurídica. Lo cierto es que no. Lo único que exime el contrato es de los riesgos, insisto, inherentes a la aplicación de cualquier tipo de terapia médica. Ustedes saben perfectamente que ninguna terapia médica es que comporta un riesgo cero, ninguna, por más sencillo que sea el procedimiento, hay algún tipo de riesgo de afectación a la propia salud, pero estos riesgos pueden ser aceptados contractualmente siempre y cuando sean riesgos inherentes. La Suprema Corte dice que bienes jurídicos como la vida, como la salud o como la integridad física no pueden ser objeto o materia de un contrato. Yo no puedo contractualmente autorizar a un profesional de la medicina a que me prive de la vida o a que afecte mi salud por una malpraxis médica o que comporte algún tipo de situación en donde esté impactando en mi integridad física. Entonces, esto es algo muy, muy relevante. También es muy relevante en el conjunto de sentencias que ustedes van a encontrar en el libro el tema de lo que nosotros los abogados llamamos carga probatoria. Es decir, ¿qué le toca probar a cada quien cuando se enfrentan a un proceso por malpraxis médica? Y en este sentido, por ejemplo, la Suprema Corte ha delineado toda una doctrina constitucional, una doctrina jurídica acerca de la carga probatoria en el sentido de que al paciente le corresponde probar el daño, le corresponde probar la existencia del daño a su salud, la existencia del origen del daño, es decir, que este paciente se sometió a un tratamiento médico, pero a partir de ahí se genera lo que la Suprema Corte denomina carga dinámica de la prueba, porque normalmente en casos de responsabilidad civil, lo que llamamos la parte actora, es decir, quien promueve la demanda, tiene que asumir de manera completa la carga de la prueba, tiene que asumir la carga de probar la existencia del daño, por un lado, la existencia de la relación causal
de ese daño respecto del hecho ilícito que le da origen y pues asume toda esta carga. En casos de malpraxis médica, la Suprema Corte ha dicho que la responsabilidad de carga probatoria para quien promueve la demanda no es con este alcance normal o tradicional de los juicios de responsabilidad civil, sino que una parte de la carga probatoria se traslada al profesional de la medicina. ¿Por qué? Porque entiende la Suprema Corte que el profesional de la medicina, por una parte, tiene más facilidad probatoria al conocer de los temas técnicos que comporta la terapia aplicada al paciente y por su mayor cercanía al material probatorio, como puede ser, entre otros, el expediente clínico. El expediente clínico. En ese sentido, dice, el médico debe probar, le incumbe la prueba de que actuó de manera diligente, esto que les decía, que su desempeño fue apegado a las obligaciones de medios, no de resultados, sino de medios. Y en ese sentido, el profesional de la medicina, pues lo que tiene que probar es el apego que tuvo su actuación a los protocolos o a las guías médicas o a lo que de manera más amplia hemos denominado, ya lo mencioné, la lex artis ad hoc. Entonces, por un lado está el tema de la diferencia entre responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual, la idea de que en un contrato el paciente no autoriza al médico a que lo prive de la vida o a que le impacte la práctica médica inadecuada a su salud o a su integridad física. Y luego está el tema de la carga probatoria. Otro asunto que se aborda con mucho detenimiento en varias de las sentencias que están incluidas en el libro tiene que ver con algo que a ustedes les debe interesar mucho y que ha dado lugar pues a muchas discusiones y también, obviamente, a mucho debate jurídico, que es el llamado consentimiento informado. La idea del consentimiento informado puede ser engarzada, puede ser enlazada, digámoslo así, con varios derechos humanos. Fundamentalmente dos, ha dicho la Suprema Corte. El derecho a la dignidad humana, es decir, el derecho con esta visión que proviene de Emmanuel Kant, el gran filósofo de la Ilustración, en donde, desde un punto de vista de filosofía kantiana, se entiende que el ser humano es un fin en sí mismo, no es un medio para lograr ningún tipo de fines o propósitos o objetivos que le sean ajenos. Y por tanto, cada ser humano es único e irrepetible en su vida, en su existencia, y tiene que ser respetado. Entonces, el consentimiento informado enlaza con la dignidad humana y también, en segundo lugar, enlaza con el principio de autonomía del paciente. Esta es una idea de acuerdo con la cual los profesionales de la medicina no le pueden imponer, como ha sucedido a lo largo de la historia, un tratamiento médico al paciente, sino que el paciente tiene que someterse al tratamiento médico, pero de manera voluntaria, ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Cómo se va a determinar? A través del consentimiento informado. En ese sentido, la Suprema Corte ha puesto mucho énfasis en la segunda parte de esta fórmula. Ciertamente tiene que haber un consentimiento para efectos de que el paciente manifieste su deseo de someterse al procedimiento médico, pero tiene que ser informado. Entonces, en algunas de las sentencias que están en el libro, que ustedes van a poder leer en el libro, se explica de manera muy clara, muy sencilla, qué implica que el consentimiento sea informado. Quiere decir que tiene que ser un consentimiento previo, muy importante, tiene que ser previo a la intervención médica. Tiene que suponer una explicación clara en un lenguaje asequible para el paciente de en qué consiste la intervención médica de la que será sujeto. Se le tienen que explicar también cuáles son las alternativas, porque para atender ciertas dolencias no hay un único curso de acción, sino que se puede valorar o hacemos esto o vamos por el procedimiento diferente acá o tenemos una tercera opción para efecto, y esto es muy importante, para efecto de que el propio paciente lo pueda valorar y pueda
tener una dimensión de qué supone cada una de las opciones que le está planteando el profesional de la medicina. Además, esto tiene que ser explicado a la vista de las consecuencias que pueden probablemente, no con una certeza absoluta, pero sí probablemente tener la aplicación de cada uno de los procedimientos disponibles para atender la dolencia del paciente. En ese sentido, insisto, se le tiene que explicar, esta dolencia se puede atender de la forma A, de la forma B, de la forma C. Las consecuencias de A son las siguientes, las consecuencias de B son las siguientes, las consecuencias de C implican un proceso recuperatorio de tal naturaleza, etcétera. Insisto, para que el paciente lo pueda valorar y pueda verdaderamente exigirlo. Las condiciones en las cuales se tiene que prestar el consentimiento informado tienen que permitir una importante comprensión de lo que el profesional de la medicina le está explicando al paciente. Y esto supone que el momento en el que manifiesta este consentimiento sea un momento de libertad y de reflexión por el propio paciente. Esto se los comento porque muchas veces, como seguramente ustedes lo saben, se recaba el consentimiento informado ya cuando el paciente está entrando en el quirófano, ya casi está en la camilla que lo están llevando al quirófano y en ese momento se le acerca alguien con un machote y le dice, oiga, fírmele aquí que ya está su consentimiento y fírmele aquí el papelito y no sé qué. La Suprema Corte ha dicho que esas formas de recabar el consentimiento informado son ilegales. Son ilegales porque están el paciente en una situación de estrés que no le permite valorar las alternativas. Por ejemplo, ha dictado algunas sentencias donde se condena a los profesionales de la medicina por malpraxis debido a que, por ejemplo, recuerdo un caso en el cual se recaba el consentimiento informado de una mujer que llevaba varios días en trabajo de parto, ¿no? Y que ya a la mera hora le dicen, oiga, pues fírmele aquí, pues ya la mujer ya está casi con un dolor tremendo, ¿verdad? Ya casi, pues dando a luz, y en ese momento se recabó el consentimiento informado y el caso por una malpraxis llegó a tribunales y los tribunales dijeron, no es válido ese consentimiento informado porque se le tuvo que haber solicitado con anterioridad. En ese caso me estoy acordando, se le había aplicado una ligadura de trompas de falopio, una medida que restringía su capacidad reproductiva con el aparente consentimiento informado que se dio en esta condición que les estoy platicando, después de varios días de trabajo de parto y unos momentos antes de que entrara la gestante a una intervención quirúrgica para dar a luz, ¿no? Una intervención jurídica de esta naturaleza. Entonces, los tribunales no aceptan esta forma de recabar el consentimiento informado. Tampoco aceptan una forma colectiva de recabar el consentimiento informado, porque en otra de las sentencias que están recogidas en el libro se cita el caso de un Instituto Nacional de Salud ubicado allá en el sur de la Ciudad de México, muy cerquita de la ciudad universitaria, en el cual se reunía, la práctica era reunir a 30 pacientes en un salón que tenían una dolencia parecida, tenían un problema de cadera, se les iba a practicar una intervención quirúrgica y en ese salón, estando los 30 pacientes juntos, se les explicaba el procedimiento médico a que se les iba a aplicar, las probables consecuencias de ese procedimiento médico y se les distribuían unos formatos para recabar su consentimiento informado. La Suprema Corte también se ha pronunciado en este caso sobre la ilegalidad de ese consentimiento informado. ¿Por qué? Porque dice que para que verdaderamente sea un consentimiento informado tiene que ser a través de un diálogo individual con cada paciente, en donde el profesional de la medicina le explique a partir de la situación específica, de la dolencia particular y de la condición de salud que presente cada paciente, pues cuáles son las cuestiones que debe de atender. Entonces, también es muy importante que ustedes se fijen en esta cuestión de cómo recabar el consentimiento informado y cómo cumplir con los requisitos que establece tanto la Ley General de Salud como los reglamentos de la propia ley y la jurisprudencia de la Suprema Corte en esta materia. Otro asunto que se aborda en algunas de las sentencias recogidas en el libro
tiene que ver con lo que la jurisprudencia denomina acto médico complejo. ¿Qué significa? Como ustedes muy bien saben, en muchos procedimientos terapéuticos no interviene un solo profesional de la medicina, sino que interviene un equipo de profesionales que atienden al paciente. En uno de los casos que se incluyen en el libro, se analiza una intervención médica que comportó no solamente la participación de varios profesionales de la medicina, sino incluso de varios equipos médicos. Entonces, en esto la Suprema Corte da un criterio muy interesante por cuanto hace a la diferenciación de ámbitos de actuación de cada uno de los profesionales de la medicina que integra un equipo, la responsabilidad vertical, la responsabilidad horizontal, hasta dónde llega el ámbito de responsabilidad de cada quien y también por cuanto hace al liderazgo o al trabajo de supervisión de los equipos. Es decir, qué tanto, por ejemplo, en el caso de un equipo de enfermería, pues el encargado o encargada de coordinar a ese equipo, la supervisor o supervisora de piso, etcétera, qué tanto puede tener también responsabilidad. En ese caso, que esa es una de las sentencias más importantes que está en el libro, se trataba de un hospital privado aquí en la Ciudad de México, que recibe a un paciente por urgencias que traía una dolencia muy fuerte en su aparato gastrointestinal y que después de una serie de intervenciones quirúrgicas y médicas, etcétera, termina falleciendo. A los pocos meses fallece. La familia demanda a los médicos, demanda al hospital, pero el planteamiento que hacen los abogados en la demanda es para todos los intervinientes. Todas las personas que intervinieron, casi desde la persona que vigilaba la entrada del servicio de urgencias hasta el director del hospital, el propio hospital como persona moral, un tema que ahorita voy a referir también, todo demandó a todo mundo. Era una familia con muchos medios económicos, contrataron a un despacho de abogados muy potente aquí en la Ciudad de México, y el despacho de abogados, pues ahora sí que sacó el hacha y dijo, pues contra todos, ¿verdad? Y entonces la Corte hace una reflexión muy interesante en la sentencia en ese sentido que les platico. ¿Qué le toca hacer a cada quien? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad, por ejemplo, de una persona que recaba una muestra de sangre para una prueba de laboratorio, una persona que le practica una radiografía de tórax al paciente, la persona, el médico que lo atiende en urgencias, el médico tratante, que también habían intervenido neurólogos porque había un aparente daño neurológico en el paciente, en fin, un conjunto de cuestiones que permiten diseccionar qué le toca hacer a cada quien y hasta dónde uno se hace responsable cuando participa en un equipo médico, en un equipo integrado por una pluralidad de profesionales que intervienen en el acto médico de carácter complejo, así lo denomina la sentencia a la que me estoy refiriendo. Y también en esta y en otras de las sentencias que están en el libro, se aborda el tema de la diferencia de la responsabilidad que pueda existir por parte de un profesional de la medicina respecto de la responsabilidad que pueda existir de una institución hospitalaria. Y aquí también se hace referencia a lo que les decía hace unos minutos de la responsabilidad contractual o extracontractual. Por ejemplo, en el caso concreto que está citado en el libro, una persona, una paciente contrata a un ginecólogo para que atienda su tarea de parto. Ella estaba embarazada, iba a dar a luz, entonces contrata a un ginecólogo que la acompaña a lo largo del desarrollo de la gestación y para efectos de atención al parto. Se lleva a cabo el parto, el bebé nace con con algún problema de falta de oxígeno, alguna cuestión así derivada de alguna dificultad en el momento mismo del parto, y entonces en ese momento, de manera urgente, cuando está cuando están la mamá y el bebé en el hospital, le piden la asistencia de un experto en atención neurológica pediátrica
para que vea si el bebé presenta algún daño neurológico y qué se puede hacer para atenderlo, etcétera, etcétera. Y esta entrada del profesional de la neurología pediátrica se da por parte del hospital, es decir, no es alguien que hayan buscado los padres, sino que el hospital les suministra a este profesional de la medicina especializado en neurología pediátrica. Entonces, los papás finalmente pues deciden demandar al hospital y el hospital dice, no, a ver, si hubo una malpraxis, pues será del neurólogo, pues yo como institución hospitalaria no tengo nada que ver. Y ahí la jurisprudencia de la Suprema Corte dice, pues fíjate que sí, porque el médico que tú suministraste como hospital está actuando en nombre y representación de la institución hospitalaria, no está actuando a nombre propio, porque hay una teoría que la jurisprudencia desarrolla en la sentencia que tiene que ver con la llamada representación aparente, es decir, para efectos de lo que entiende el paciente, pues el profesional de la medicina suministrado, recomendado por el hospital, está representando al hospital, trabaja para el hospital. Si esto es así o no es así, pues esto no tiene por qué saberlo el paciente no puede saber si es empleado, si el hospital lo contrata por fuera o lo contrata por honorarios, etcétera, etcétera. Entonces, también hay una diferencia entre responsabilidad profesional médica de carácter individual o grupal en el caso de los equipos o de los actos médicos complejos y la responsabilidad hospitalaria. Ahora, en esta diferenciación, la jurisprudencia señala, la Suprema Corte ha establecido que la responsabilidad hospitalaria se puede dar, pero solo respecto del ámbito propio y exclusivo de la propia institución hospitalaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues se puede dar si el hospital no cuenta con el equipo que tiene que contar por condicionamiento del tipo de establecimiento de que se trata o el tipo de servicio que ofrece, si el equipo está en mal estado, si no se le ha dado mantenimiento, si no sirve el equipo, si las condiciones higiénicas en la unidad hospitalaria no son las apropiadas y viene algún contagio de algún virus, por ejemplo, en quirófano o en la habitación del paciente, etcétera. Entonces, lo que dice la Suprema Corte es, bueno, hay que diferenciar qué le toca hacer al hospital y qué le toca hacer a los profesionales de la medicina para efectos de determinar la responsabilidad de cada uno de ellos. Entonces, también esto es muy, muy importante. Hay algunas sentencias en el libro, ya con esto me voy acercando al final de esta intervención, hay algunas sentencias en el libro que nos permiten distinguir también entre la responsabilidad por malpraxis médica que deriva de la práctica médica privada y de la práctica médica en el sector público, porque hay un conjunto de diferencias, de distinciones en este punto que la Suprema Corte dice que tenemos que tomar muy, muy en cuenta y que tienen que ver, por ejemplo, con la vía procesal que a través de la cual se exige la responsabilidad. Por ejemplo, si la práctica médica es de carácter privado, se puede demandar a los médicos por responsabilidad civil ante un tribunal civil, un tribunal ordinario civil, para efectos de exigir su responsabilidad. En cambio, si la práctica médica se dio en el sector público, en un hospital, por ejemplo, del IMSS, en un hospital del ISSSTE, en un hospital de Pemex, en un hospital del ISFAM o de los servicios de salud que prestan las entidades federativas, la vía para ejercer la responsabilidad por malpraxis médica es una vía del juicio que nosotros llamamos contencioso administrativo, es decir, es ante una autoridad, ante un tribunal administrativo y no civil. Y esto pues comporta algunas diferencias en términos de la velocidad del caso, en términos de lo que se puede reclamar, etcétera, etcétera. También es importante mencionar que los profesionales de la medicina que trabajan en el sector público son sujetos de la ley de responsabilidades administrativas, es decir, pueden ser denunciados y pueden enfrentar procesos de responsabilidad no solamente civil, sino también administrativa. Entonces, como ustedes pueden ver, ya para concluir con este comentario, los temas de la malpraxis médica desde el punto de vista jurídico son muy, muy complejos, son muy profundos
y creo que en este libro ustedes encontrarán ideas, encontrarán sugerencias, encontrarán pues indicaciones que les pueden ser muy útiles y yo les recomiendo, y de verdad se los digo, ahora sí que como abogado, se los digo que como abogado, que ustedes como profesionales que son o que van a ser de la medicina, se acerquen al conocimiento de estas sentencias. La mayor parte de ellas, si bien es cierto que tienen tecnicismos jurídicos, creo yo que son comprensibles para un lector no especializado en derecho. Creo que las cuestiones de fondo están muy claramente redactadas por la Suprema Corte o, en el caso de la última sentencia, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y pueden ustedes acercarse a este material sin ningún tipo de dificultad, sin que tengan que tener un conocimiento, una formación jurídica previa. Pero lo que les quiero recomendar, decía, es que ustedes mismos se acerquen a este material, porque luego hay algunos colegas míos, abogadas, abogados, que les pueden dar algunas indicaciones no necesariamente fiables o no necesariamente acuciosas o precisas. ¿Qué es lo mejor? Que ustedes sepan cuáles son los criterios jurídicos para su ejercicio profesional. Eso es una información que va a ser muy valiosa a lo largo de toda su carrera, a lo largo de toda su carrera como profesionales de la medicina, de la enfermería o de la veterinaria. Les va a servir mucho que ustedes directamente sepan para que no estén a expensas de lo que el abogado o abogada que atienda sus casos en el futuro, ojalá sean pocos, que atienda sus casos, les diga o maneje la información con cierto sesgo o no les dé la información correcta o completa porque se ha pasado. Vaya, no les voy a contar un cuento chino, se ha pasado. Entonces, lo mejor es que ustedes tengan acceso a esta información de manera directa, que puedan ver la trascendencia jurídica de la práctica médica y que sepan cuáles son los condicionantes establecidos por los criterios del más alto tribunal de la República, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo les quiero agradecer su tiempo, les quiero agradecer su atención y pues obviamente les recomiendo la lectura de esta obra que hemos preparado dirigida a profesionales de la medicina y también dirigida a abogadas y abogados. Se puede conseguir, es una obra que no se encuentra en librerías, se puede conseguir en internet a través de la página web del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, que tengo el privilegio de dirigir. Lo pueden encontrar en www.centrocarbonell, con doble L al final, .online, centrocarbonell.online. Ahí lo pueden pedir y se los enviamos a sus domicilios en cualquier lugar de la República. Se los hacemos llegar con muchísimo gusto. Es un libro pues más o menos amplio, lo están viendo ahí la portada, yo aquí lo tengo también en la mano, aquí lo tengo, es un libro más o menos amplio, aquí lo pueden ver, se los enviamos con mucho gusto para que lo tengan y sobre todo, como les digo, para que ustedes de manera directa accedan a este material y no queden a expensas de tener una buena asesoría jurídica o una mala asesoría jurídica el día de mañana, que ojalá no suceda, pero que requieran de ella. Entonces, gracias por su tiempo, gracias por su atención y ojalá les sea de provecho este libro de Malpraxis Médica, Sentencias Básicas que publicamos en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Hasta pronto. Muy bien. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del doctor Miguel Carbonell y a ustedes por su asistencia. Los invitamos a seguir acompañándonos en las actividades de esta sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud. Muchísimas gracias.